y les dice que aquí a los malversadores y a los corruptos no solo no se les mete en la cárcel, sino que se les indulta porque se lo han exigido sus socios para aprobar presupuestos y así de paso no entra en la cárcel el líder de su partido. La Agenda 2030 es un infierno para las familias, para las clases medias y trabajadoras de Europa y de todo el mundo occidental. Un infierno para su economía, un infierno para su modo de vivir y un infierno incluso para sus derechos y para sus libertades. Debemos recordar cosas que China hace muy mal y que quizá usted no tuvo oportunidad de trasladar en su último viaje. Por ejemplo, pegarle un tiro a los malversadores y a los corruptos. Restringen el uso del coche, amenazan con racionar la carne y darnos a todos a cambio insectos, criminalizan el campo y todo en nombre de la Agenda 2030 y de la Pachamama, pero luego llegan a China y se callan. Como muertos, se callan. Y se callan ante la descomunal producción de energía térmica china que está vomitando al cielo el equivalente a varias revoluciones industriales europeas. Pero en cualquier caso, las consecuencias son gravísimas. Es inaudito, es sorprendente y es inaceptable. No ha habido en toda la historia de España un gobierno que gobernase tan directamente contra los intereses de los españoles. A un retroceso económico, histórico, que va a ser catastrófico y solo para dar gusto a fanáticos, a científicos. He dicho a fanáticos, a científicos, no a fanáticos y a científicos, o a oscuros intereses o a oscuras razones de las que el presidente Sánchez nunca da cuenta, por mucho que se lo preguntemos y por mucho que se alargue en sus intervenciones. En realidad, se podría decir que usted, más que un político, va camino de convertirse en un clérigo de la nueva religión que comparte con los millonarios y con el PP, por cierto, la de la Agenda 2030. Desde Vox ya les hemos dicho en muchas ocasiones que España debe revisar los objetivos y criminales para nuestra prosperidad que esa agenda ha impuesto, porque lo han impuesto los poderosos y que absolutamente nadie ha votado. Porque a pesar de lo que digan ustedes, y a pesar de que algunos digan que es el Evangelio, la Agenda 2030 es un infierno para las familias, para las clases medias y trabajadoras de Europa y de todo el mundo occidental. Un infierno para su economía, un infierno para su modo de vivir y un infierno incluso para sus derechos y para sus libertades. Y esa insignia de colorines que le reparten y que hoy vuelve usted a llevar en la solapa, que se la reparten a usted en el club de los billonarios, no es menos totalitaria que la bandera comunista que lleva en la solapa el líder chino. Y aprovechando, por cierto, señor Sánchez, aprovechando que el presidente ha viajado a China y que hoy aquí ha reivindicado el nuevo papel de China, debemos recordar cosas que China hace muy mal y que quizá usted no tuvo oportunidad de trasladar en su último viaje. Por ejemplo, pegarle un tiro a los malversadores y a los corruptos. Hombre, es un exceso. Es un exceso que va contra los más elementales derechos humanos. Pero yo me imagino el auténtico choque de civilizaciones cuando llega allí el señor Sánchez y les dice que aquí a los malversadores y a los corruptos no solo no se les mete en la cárcel, sino que se les indulta porque se lo han exigido sus socios para aprobar presupuestos y así de paso no entra en la cárcel el líder de su partido. Yo creo que los chinos en estas reuniones o no se lo creen o piensan que se han perdido algo en la traducción simultánea, porque no pueden creerse que haya un gobernante que con tanta desvergüenza como para sacar adelante leyes que convierten en impune el saqueo al dinero del propio pueblo. Pero en fin, más allá de esos excesos y de esos choques culturales que usted habrá vivido estos días, hay otras cosas muy negativas en China. Y como va camino de aumentar aún más su influencia en Europa, deberíamos analizar, por ejemplo, la contaminación, que sorprendentemente ha dejado de preocuparle a usted. Porque sucede que ustedes, y en eso van de la mano de los señores del Partido Popular Europeo, se ponen a legislar y a tomar acuerdos contra los europeos. Por ejemplo, persiguen la industria por sus emisiones con unos impuestos absolutamente abusivos e inaceptables. Restringen el uso del coche, amenazan con racionar la carne y darnos a todos a cambio insectos, criminalizan el campo y todo en nombre de la Agenda 2030 y de la Pachamama, pero luego llegan a China y se callan. Como muertos, se callan.
Se ponen aquí a prohibir que exploremos nuestros recursos, lo han hecho en este Parlamento hace poco más de un año, como recordaba, por cierto, el presidente de Repsol recientemente, en un crimen contra los intereses nacionales nunca visto, y se callan ante la descomunal producción de energía térmica china que está vomitando al cielo el equivalente a varias revoluciones industriales europeas. Sería sorprendente, sobre todo si no fuese tan vergonzoso como es, señorías. Ni una palabra de la verdadera contaminación, de las verdaderas agresiones al medio ambiente que se llevan a cabo para consolidar a China como superpotencia. Y ya que está usted tomando ese aire tan religioso, como antes le decía, podría hacer de misionero de la Agenda 2030, pero no aquí. Hágalo en China. Me temo que ha perdido usted la oportunidad entre solemnes cabezazos y reverencias. ¿Podría decirles que ya está bien de contaminar los ríos, los más contaminados del mundo, porque van al mar, que es de todos? Podría decirles que no es normal que 23 de las 25 ciudades más contaminantes del mundo estén en China. Y también, ya se lo hemos pedido en varias ocasiones en esta Cámara, sería bueno que el señor Sánchez le dijese a su homólogo del Partido Comunista Chino, a su homólogo autócrata chino, que deben pagar la catástrofe mundial que han producido con la pandemia y con la ocultación de los datos. Si no tiene confianza para decirle estas cosas, se lo podría pedir a la sucesora de Pablo Iglesias, que es del mismo partido, o incluso al Partido Popular, que tiene un acuerdo de colaboración vigente y de amistad con el Partido Comunista Chino. Hay muchas cosas, por lo tanto, que los europeos, señorías, podemos y debemos reprochar a los dirigentes chinos, sobre todo, como decía, si el país asiático pretende convertirse en un actor verdaderamente influyente más allá de sus fronteras, incluso en lo relativo a guerras que se producen en suelo europeo, como la invasión y la agresión contra Ucrania. Hay otras cosas, sin embargo, que sí podemos admirar e incluso imitar del progreso chino. Por ejemplo, sus impresionantes proyectos para recoger, acumular y trasvasar agua, garantizando el abastecimiento de cientos de millones de personas y además la producción de energía limpia en cantidades nunca vistas en la historia de la humanidad. Esa ambiciosa política del agua, a nuestra escala nacional, se podría acometer. Ustedes, sin embargo, están exactamente en lo contrario, destruyendo embalses cuando los españoles y nuestro campo tienen sed. Esa obsesión del señor Sánchez y de los suyos contra las políticas del agua puede ser consecuencia, no sabemos si de los odios necrológicos al régimen previgente o quizá mandamientos de la nueva religión 2030, el evangelio que defiende uno de los diputados del Partido Popular. Pero en cualquier caso, las consecuencias son gravísimas. Y el panorama, otra vez sorprendente. El señor Sánchez y su gobierno están destruyendo embalses en mitad de una sequía histórica. Ustedes se superan siempre. Se puso a promover y aplaudir la voladura de centrales térmicas cuando los españoles no podían pagar las facturas energéticas. Han perseguido ustedes la industria con sus imposiciones 2030 y sus impuestos adicionales cuando a los españoles no les llegaba el pan y la leche. Y ahora que viene una sequía, ustedes a destruir embalses, a criminalizar los trasvases y, eso sí, en Europa, a favorecer los intereses de Marruecos, que es quien se aprovecha de la sed con la que se quiere condenar al campo español. Es inaudito, es sorprendente y es inaceptable. No ha habido en toda la historia de España un gobierno que gobernase tan directamente contra los intereses de los españoles. Claro que hay que hacer una transición ecológica, señor Sánchez. Usted sube aquí, habla de negacionismo, insulta y nunca debate. Pero hay que hacerla, en primer lugar, protegiendo a los más vulnerables, a su economía y a sus derechos, que son los grandes paganos de esa transición energética y de los dictados de la Agenda 2030. Hay que hacerla apostando por el progreso técnico y por el sentido común, y hay que hacerla, en último término, haciendo lo que ustedes no han hecho hace 40 años, que es preguntando a los españoles. Ustedes no están legitimados para tomar medidas que van a condenar a generaciones enteras a un retroceso económico, histórico, que va a ser catastrófico y solo para dar gusto a fanáticos, a científicos. He dicho a fanáticos, a científicos, no a fanáticos y a científicos, o a oscuros intereses o a oscuras razones de las que el presidente Sánchez nunca da cuenta, por mucho que se lo preguntemos y por mucho que se alargue en sus intervenciones. Y ahora, cuando usted suba,
ya sabe lo que esperamos, a sermonear otra vez, a no contestar absolutamente nada y a mentir sobre absolutamente todo. Gracias, señora Abascal.